Ruth Bader Ginsburg trabajó para que la discriminación sexual fuese reconocida ante la ley. Juró el cargo ante el entonces senador Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Jueza, ¿jura que el testimonio que se dispone a aportar será toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Lo juro, señor presidente. Gracias. Es asombroso ver a alguien de 80 y pico años convertirse en todo un icono. Pensándolo bien, es lo más parecido a un superhéroe que conozco. Se esté o no de acuerdo con ella, ha sido un revulsivo en el Tribunal Supremo. Ser mujer era un impedimento. No teníamos los mismos derechos ni el mismo reconocimiento legal. En este país había no ya cientos, sino miles de leyes, tanto a nivel estatal como federal, que discriminaban en función del género. Los hombres y las mujeres son personas de igual valía y la justicia debería tratarlos como iguales. Me veía un poco como una profesora de guardería en aquella época, porque los jueces no creían en la existencia de la discriminación sexual. Una de las cosas que trataba de hacerles ver era: piensen en la clase de mundo en el que quieren que vivan sus hijas y sus nietas. Desde Hillary Clinton a Kamala Harris, desde la Marcha de Mujeres de Washington hasta el Me Too, desde el Black Lives Matter hasta la lucha por las vidas trans. El movimiento de mujeres continúa. Mientras tengamos que preocuparnos de ser agredidas por ser quienes somos, mientras tengamos que preocuparnos de que nos paguen el mismo salario por el trabajo que hacemos, o mientras podamos predecir quién va a ser el director general de una de las empresas de la lista Fortune 500 y quién va a limpiar la oficina, entonces no hemos terminado. No he terminado de causar un alboroto. No hemos terminado de construir un país que respete la dignidad de todos los que residen en él. No terminaremos hasta que todas las mujeres de este país caminen seguras por la calle. No hemos terminado de informar. Voy a luchar por la igualdad salarial, como dijo Serena Williams, hasta que yazca en mi tumba. No terminaremos hasta que tengamos un Congreso que sea un reflejo del pueblo estadounidense. Estoy muy orgullosa de estar a vuestro lado y lo hago siendo consciente de todas las heroicas y ambiciosas mujeres que me precedieron, cuyo sacrificio, determinación y resistencia hicieron posible mi presencia hoy aquí. No hemos terminado de transformar este país en lo que siempre prometió que sería. La propaganda es algo que escapa a nuestra inteligencia plena. De hecho, hay algo en ella que realmente inutiliza nuestra inteligencia. Es la mano invisible. Hace que te sometas sin darte cuenta de que te estás sometiendo. Desde nuestros orígenes, el poder de las imágenes y las historias siempre nos ha acompañado. Es por eso por lo que la propaganda nos cautiva tan fácilmente y somos capaces de asumir opiniones que no son las nuestras. Tú eres fake news. Allí donde hay poder, hay propaganda. La gran propaganda explota tu necesidad de creer en algo. Podemos recuperar el control de 350 millones de libras, 350 millones, 350 millones. Podemos defendernos de la propaganda vertida en la política, la religión o la demagogia, desde donde se lanzan falsas esperanzas, engaños y odio. En el corazón de cualquier campaña propagandística hay algún tipo de llamamiento, de atractivo emocional. Cuando mejor funciona es cuando pensamos que no es propaganda. La propaganda se fundamenta en cómo uno mismo deja de saber. Este documental incide en el poder irracional de la propaganda sobre la razón humana y hace un llamamiento a actuar en un momento crítico de nuestra historia, cuando la tecnología y la posverdad se han apoderado del relato. Si creces rodeado solo de propaganda, entonces ¿cómo sabes lo que es verdad? La propaganda no va a desaparecer.
La propaganda es esencial para el Estado moderno. Propaganda. A continuación, en Documentos TV. Para seducir lo más importante es saber tocar. Yo bien me entiendo contigo. Luis y Lorenzo sumados eran lo que siempre había soñado. El hombre perfecto. Lo mío con Ada es muy especial. No será tan especial cuando a mí me pasa lo mismo. ¿Qué quieres decir? Hay tentaciones que son irresistibles. Yo no sabía que esto era así. La montaña rusa. Mañana a las 10:30. Versión española en la 2. Hay hombres que no se rinden jamás. No entres ahí, muchacho. El indio no comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. La encontrará. Es lo que temo, que la encuentre. Una película mítica dirigida por John Ford, Centauros del Desierto. El lunes a las 10, Días de Cine Clásico en la 2. Quédate conmigo, quédate a vivir. Solo quiero despertarme contigo. Un país para escucharlo. Castilla y León. El martes a las 11, en la 2. Insultos. Periodista podrido. Amenazas. Te voy a partir el cuello. Calumnias. Ninfómana. Las redes sociales usadas para linchar desde el anonimato. No puedes evitar tener miedo. Ciberacoso. El infierno en un clic. El martes a las 12, Documentos TV en la 2. Me llamo Lee. Bruce Lee. Ni occidentales ni orientales. ¿Sabes cómo me gustaría verme a mí mismo? Como un ser humano. Seres humanos flexibles como el agua. Sé agua. El miércoles a las 10, Documaster en la 2. La propaganda es el lavado de cerebro político. Es un ataque calculado contra la complejidad de la mente de otras personas. Es la mano invisible. Hace que te sometas sin darte cuenta de que te estás sometiendo. Creo que algo va mal y hay que cambiarlo. Allí donde hay poder, hay propaganda. Si creces rodeado solo de propaganda, entonces ¿cómo sabes lo que es verdad? Verán, en mi línea de trabajo tienes que repetir constantemente las cosas una y otra vez para que la verdad sea comprendida. Podemos recuperar el control de 350 millones de libras, 350 millones, 350 millones. La propaganda no va a desaparecer. La propaganda es esencial para el Estado moderno. ¿Cómo podemos proteger la democracia de las personas que manipulan la verdad? En las manos equivocadas, el poder del arte es algo muy peligroso. Todos permitimos que nos manipulen las ficciones
como si fueran verdades irrefutables, como si fuésemos incapaces de distinguir entre las dos. Vale, ¿puedes volver y repetirlo? Creo que tenemos que hacerlo de nuevo. Siempre nos han cautivado los cuentos de hadas, las fantasías y las imágenes que los acompañan. Pero ¿cómo es posible que la fuerza de la razón haya sido superada con tanta frecuencia por lo irracional? Si miramos hacia atrás a la historia de la humanidad, el lenguaje fue el medio que proporcionó a los humanos un nuevo tipo de poder. El poder de asir, la capa simbólica de la realidad. Cuando miramos atrás a la historia de la magia, las artes, la religión, todas comparten las mismas raíces. Este es uno de los estarcidos de manos por los que es famosa la cueva del castillo. Y el estarcido de manos es, probablemente, la primera obra de arte simbólica conocida que representa algo en el mundo real. Esto se hizo con un enorme cuidado y su ubicación fue elegida deliberadamente. Esto no es solo arte por el arte, es un arte lleno de significado. Saber que hace 65.000 años un neandertal se paró allí para hacer este símbolo es algo sencillamente increíble. Es el origen de la cultura simbólica, del arte, por así decirlo, y que desempeña un papel muy importante en la propaganda. La comunicación simbólica está en el corazón de la propaganda. Puede que haya unos 40 estarcidos de manos en esta área, y cuando encontramos una concentración de arte como esta, quizá fuera diseñada para ser vista por muchas personas, tal vez para realizar algún tipo de ritual. Podemos decir que es un arte público. La gran propaganda explota tu necesidad de creer en algo, tu necesidad de creer y tu anhelo y deseo de una forma mágica de empoderamiento. En ese momento olvidamos nuestra relativa insignificancia en el universo y nos convertimos en señores del universo juntos. El chamán te conduce a una cueva oscura en la que apenas puedes ver, donde la luz parpadea y hay imágenes de espíritus animales en las paredes. Las cuevas podrían contemplarse como una forma bastante sofisticada de convencer a la gente del poder del chamán. Eso es propaganda. El poder de las imágenes nos ha acompañado desde el origen. Es por eso por lo que la propaganda nos seduce con tanta facilidad, obligándonos a asumir opiniones que no son las nuestras. Tú eres fake news. Hoy somos bombardeados con poderosas imágenes y mensajes como nunca antes. Nos gritan desde nuestros propios ordenadores y teléfonos móviles, como si la ficción distópica de George Orwell se hubiera convertido en nuestra realidad cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos defendernos de lo anodino de la política, de la religión, de los demagogos, de los agitadores políticos que nos alimentan con falsas esperanzas, engaños y odio? Cuando el concepto mismo de verdad es atacado, se desprecia el conocimiento y se alaba la ignorancia. Cuando la ira que todos llevamos dentro alcanza su punto de ebullición, tenemos que detenernos y preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí. Este documental es un relato aleccionador y un llamamiento a la acción en un momento crítico de nuestra historia. Somos manipulables, somos influenciables. La información es algo poderoso.
Me llamo Craig Silverman y soy el responsable de medios de BuzzFeed News. Nuestra oficina en Toronto investiga la manipulación de los medios, el engaño digital, las fake news y la desinformación en Internet. Permítame una pregunta. ¿Cómo se le ocurrió el término fake news? Mi primer encuentro con lo que llamé fake news sucedió a finales de verano o en otoño de 2014. Constantemente me topaba con historias que eran completamente al 100% falsas, aunque parecían publicadas en un sitio web de noticias. Una de las cosas que descubrimos durante las elecciones de 2016 fue que había un grupo de jóvenes en la antigua República Yugoslava de Macedonia que lanzaban páginas de Trump. Tenían más de 150 que nosotros encontráramos y publicaban muchas historias que eran engañosas y muchas que también eran 100% falsas. Y una de las razones que había detrás es que se puede ganar mucho dinero con eso. Algunas de las historias falsas que vimos que funcionaron mejor durante las elecciones fue la historia de que el Papa apoyaba a Trump y otra que afirmaba que Hillary había aprobado la venta de armas al ISIS. Estaban por todas partes. El arte de contar historias es una herramienta muy poderosa para conmover a la gente, para involucrar a las personas. La gente quiere creer en las historias. La narrativa está en el corazón de la historia de la propaganda. La buena propaganda es una buena historia, es una buena narrativa. Hay un enemigo. Hay un héroe. Y así es como ha funcionado la propaganda a través de los siglos, cogiendo algunos símbolos específicos y otorgando a esos símbolos poderes sobrenaturales. El uso de la propaganda para representar el culto a una personalidad se remonta a Alejandro Magno, que fue uno de los primeros líderes que se dio cuenta de la importancia de la forma en la que debía representarse su imagen. Sin duda fue uno de los mejores propagandistas de la historia. Se convirtió en un dios. Eso es lo importante, y yo creo que lo hizo de forma consciente. Fue la primera persona que tuvo que enfrentarse al problema de gobernar un vasto imperio y cómo conseguir que la gente crea en ti. No se puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así que a él y a su gente se les ocurrió una idea. Si Alejandro no podía estar allí, sus estatuas podrían. Las monedas con la efigie de Alejandro llegarían al fin del mundo y llevarían el mensaje de Alejandro. Creed en mí y todo irá bien. La propaganda quiere estar en todas partes. Solo es propaganda cuando forma parte de un esfuerzo mayor de construcción o ingeniería de la realidad. Cuando mejor funciona es cuando pensamos que no es propaganda. Se podría decir que el propagandista más eficaz de la historia ha sido la Iglesia. ¿Puedo preguntarle sobre el origen de la palabra propaganda? La palabra propaganda, tal y como la usamos en el idioma inglés, deriva de un término latino, y el sentido del término latino original es plantar. La Iglesia Católica utiliza la expresión plantar ideas como una forma de describir el proceso de evangelización. Se siembra la fe. A comienzos del siglo XVI, quizá hubiera 200 imprentas en toda Europa, que se convertirían en la artillería pesada de la guerra propagandística que estaba a punto de estallar. Martín Lutero y las personas que trabajaron con él en la Reforma tenían una idea muy clara del poder de la imprenta y produjeron una cantidad enorme de material. El primer éxito de ventas de Martín Lutero versó sobre la arbitrariedad de la venta de indulgencias. Y se le ocurrió la idea de utilizar los servicios de los mejores artistas que realizaron grabados en madera para acompañar sus sermones contra la jerarquía católica.
De inmediato, varios papas intentaron contrarrestar la propaganda del protestantismo. Y para conseguirlo, decidieron utilizar todos los medios de comunicación de la Iglesia Católica y hacerla más accesible para la gente corriente. Y eso incluía la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, todo el espectro de las artes que daría lugar a la maravilla que es el barroco. En el corazón de cualquier campaña propagandística hay algún tipo de llamamiento, de atractivo emocional. La idea central del barroco de manipular los sentidos apela más al corazón que a la mente. Me llamo Jim Fitzpatrick. Soy un artista irlandés, conocido como el creador del famoso póster de 1968, en rojo y negro del Che Guevara, titulado Viva Che. Yo estaba trabajando de camarero en un pub de Kilkee y entró el Che Guevara. Y por supuesto, cuando eres camarero hablas con la gente. Ese era uno de mis talentos. Se acercó a la barra y le pregunté, ¿qué te trae por aquí? Él me miró algo sorprendido. Yo le dije, ¿tú eres el Che? Y él dijo, sí. Y me contó que habían hecho una escala, creo que de 2 días, a causa de la niebla en el aeropuerto de Shannon. Me impresionó conocerlo, lo admiraba muchísimo. Era como conocer a Martin Luther King. Cuando miré a ese hombre pensé, Dios mío, es real. Es el auténtico héroe de la revolución. Hice muchísimas versiones del Che antes de llegar a la última. Aquí tengo un par de ellas. Como verás, son demasiado complicadas. Tenía que simplificarlas, así que eso fue lo que hice. Estas no son de la misma serie, pero se puede ver lo que buscaba. Con esta iba a hacer un póster, pero no llegó a nada. Así era cuando yo le conocí. El Che fue asesinado, ejecutado como prisionero de guerra. Luego, perpetraron el acto más indecente. Lo pusieron sobre aquella cosa para desangrar el ganado. Y parecía Cristo muerto. Yo estaba muy indignado por la forma en que lo asesinaron y por el hecho de que intentaran ocultarlo. Porque los irlandeses tuvimos muchos desaparecidos y sabemos lo que significaba desaparecer en Argentina durante la Guerra Sucia. Pensé, jodeos, eso no va a pasar. Hice la imagen de Che Guevara deliberadamente como una obra propagandística. Quería que fuera lo más simple posible para que cualquiera pudiera copiarla. Hice octavillas, copias y se las di a todo el mundo. La hice de uso libre. Dije pomposamente que estaba a la libre disposición para uso de todos los revolucionarios e izquierdistas. La imagen del Che empezó a proliferar sola. Yo la he visto en los sitios más incongruentes. La he visto en unos aseos en Tokio. Y la he visto en infinidad de camisetas. Alzó el vuelo y se hizo tan famosa que me intimidaba. Hasta el punto que yo nunca decía que la había hecho yo, porque nadie iba a creerme. Soy muy afortunado. De una forma casi accidental, había creado una de las imágenes más icónicas de todos los tiempos. Intento no reírme, porque es una imagen seria, pero tengo muy buena sensación. A mi edad es agradable mirar al pasado y pensar, bueno, hice algo decente. Conmemoré a un gran hombre y le devolví a la vida.
En la Primera Guerra Mundial, las naciones luchaban en una guerra total. No solo había ejércitos, sino también poblaciones enteras enfrentadas a poblaciones enteras. Y a consecuencia de eso, y por primera vez, los gobiernos tienen que justificar de forma masiva por qué estaban luchando en una guerra total. Y ahí es donde entraba la propaganda. Todos los beligerantes utilizaban la propaganda. Usaban los viejos medios de comunicación, periódicos, carteles, etc. Pero también usaron las nuevas tecnologías, en especial el cine. Con toda claridad, muchas de esas historias se percibían como falsas inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, porque en Gran Bretaña y Estados Unidos la propaganda se identificaba claramente con mentiras y falsedades. Lo más interesante es que otros países, como Alemania, Italia, Rusia y después la Unión Soviética, extrajeron una lección muy diferente de la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Ellos no veían necesariamente la propaganda en esos términos negativos. Si ves una película como La caída de Berlín, Stalin aparece representado de una forma cinematográfica. Es un actor que se convirtió en un tesoro nacional y que interpretó a Stalin en varias películas. Interpreta a Stalin como ese personaje sabio y benevolente que sacrifica todo por su país. Y la caída de Berlín, por supuesto, es una celebración, una apoteosis de ese líder erudito y bondadoso. Мира и счастья всем вам, друзья мои. La propaganda es algo que escapa a nuestra inteligencia plena. De hecho, hay algo en ella que realmente inutiliza nuestra inteligencia. Y cuando miramos atrás podríamos pensar, ¿cómo pude creerme eso? Es un poco como el final de una historia de amor cuando piensas, ¿cómo pude enamorarme de esa persona? En mi opinión, el desencanto por Stalin es muy revelador porque muestra retrospectivamente cuánta atención selectiva era necesaria para seguir creyendo. En otras palabras, las personas habían alterado de forma bastante activa, aunque inconsciente, su capacidad de percibir y de pensar. Era como si nunca les hubiera ocurrido realmente. Y eso, me parece a mí, es una parte activa de uno mismo que puede resueltamente ignorar lo que sabe. La propaganda se fundamenta en cómo uno mismo deja de saber.
La propaganda es algo que consumen los otros. Yo creo que esa es una especie de definición por defecto. Nadie va por ahí, ninguno vamos por ahí diciendo me llamo Astra y me encanta la propaganda. Porque a todos nos gusta pensar lo mejor de nosotros mismos y que no consumimos propaganda. Otras personas lo hacen. Si lees historias de la propaganda, ¿qué ves? Ves la Iglesia Católica, ves la Unión Soviética y la propaganda nazi. Y lo que más me llama la atención sobre este tipo de relatos convencionales de lo que es propaganda es cuánto dejan fuera. Edralin sabe que por alguna razón no encaja en la situación, pero no sabe por qué. Como mujer en este mundo, sé que hay mensajes patriarcales, mensajes sexistas. No existe ninguna oficina de asuntos masculinos presionando desde arriba. Simplemente están en el ambiente y se transmiten a través de la cultura y lo que llamamos estereotipos. Hablamos de prejuicios, pero no utilizamos el término propaganda. Por ejemplo, en un concurso como El Soltero, Lorenby. Todos esos estereotipos se refuerzan constantemente. Loren, ¿aceptas esta rosa? Cuando miro a mi alrededor y veo la cultura estadounidense, lo que me parece más propagandístico es en realidad la cultura dominante. Son las películas que salen de Hollywood, del tipo Alguien como tú, los programas de reformas del hogar o programas inmobiliarios como Los Buscacasas. Son cosas así, las que presentan una especie de estilo de vida consumista idealizado. La nueva gran escalera, ¿cómo te sientes? Muy feliz. Creo que la propaganda más exitosa del mundo es la que te dice, tú lo que realmente quieres es ser rico. El capitalismo crea tremendas envidias. Muchas personas se sienten extremadamente marginadas y resentidas porque viven en una cultura en la que parece que el 1% de la población disfruta de la vida tal y como debería vivirse y todos los demás simplemente sufren. El problema es que nos han vendido la imagen equivocada de una buena vida. ¿Cuál cree que es su papel? Me considero a mí mismo como un artista de guerrilla política. ¿Cómo lo llamaría? Alguien que remueve la mierda. Creo que es tu deber remover la mierda cuando crees que las cosas no funcionan. Creo que algo va mal y hay que cambiarlo. Y por alguna extraña razón, los más inteligentes entre nosotros no parecen comprender eso. Está bien tener una idea, pero ¿de qué sirve si no puedes sacarla ahí fuera? Ahora, por ejemplo, puedo hacer que algo pase de mi mente a Drudge Report o Glenn Beck, donde sea, Breitbart, en solo 24 horas. Me gusta la serie Obama Drone que hice. Básicamente se trata de un famoso que habla sobre política. E imaginé que Hollywood es como una base de drones, desde donde esos famosos sobrevuelan el país para difundir su mensaje. Y por supuesto, en su momento, Obama tuvo una política de drones hasta el punto de que él mismo bromeó al respecto. Tengo dos palabras para ti. Drones Predator. Ganó el Premio Nobel de la Paz, pero por el amor de Dios, si lanzó una bomba cada 20 minutos durante 8 años. Todos esos artistas políticos, ¿qué estaban haciendo? Hacían lo imposible por estar en las noticias con sus fondos de pantalla de mierda. Así que es como, oye, tuviste tu oportunidad para demostrar que hablabas contra el poder. Si existe un poder ahí arriba que abusa, tu trabajo como artista es denunciarlo. Yo soy republicano, siempre lo he sido y moriré siéndolo. Aquí en Los Ángeles, en Hollywood, estás en el armario, tienes que llevar una máscara.
Nosotros somos el zorro, somos los héroes, las ovejas negras, el punk rock. Justo lo que no es la izquierda es la clase dominante. La izquierda controla el sistema educativo, controla Hollywood, controla la industria de la música, todo. Y ellos te contestarán, vale, pero tenemos un presidente republicano, ¿eso no es el poder establecido? No, el poder establecido es la gente que controla el relato. Y eso es la poli. Mierda, la cagamos. Resulta realmente lamentable que sea revolucionario decir la verdad. Es muy peligroso exponer tu trabajo en público sin autorización. A mí me han detenido 18 veces. Que te detengan nunca está bien. Y en mi caso es especialmente peligroso, porque padezco diabetes del tipo 1 y a menudo no me dan la insulina en la cárcel, así que es un riesgo para mi vida. Pero para mí, el arte callejero es algo tan importante como para aceptar ese riesgo. Es mi forma de interactuar con las personas donde viven su día a día. Yo intento usar las herramientas que utiliza la propaganda. Llamo propaganda a mi trabajo. La propaganda tiene una connotación negativa, pero no creo que tenga que serlo. Yo utilizo las herramientas de la propaganda de una manera socialmente responsable. El cartel de Obama Esperanza fue como atrapar un rayo en una botella, la tormenta perfecta. Yo creé el cartel Esperanza como una iniciativa de base. Pero después descubrieron que la imagen en la que originalmente se leía progreso se había hecho viral rápidamente. Necesitamos una nueva política y un nuevo partido. La gente de la campaña de Obama se dirigió a mí y me dijo, nos gusta mucho, pero ¿te importaría usar la palabra esperanza o cambio? Y a mí me gusta la palabra esperanza porque durante el gobierno de Bush creo que mucha gente se sentía desesperanzada y sin esperanza la gente no actúa. La marca Obama era excelente. El logo, los tipos que eligieron, pero no había nada con esa conexión humana. Y a mí me gusta pensar que, más allá de la conexión humana, la forma en la que yo representaba a Obama era patriótica. Lo retrataba de una manera en la que parecía tener visión y legitimidad. Creo que su mayor desafío era ser un desconocido sin experiencia en la vida política estadounidense. Por lo que tener una imagen bidimensional de esa figura es una forma de legitimarla y también de eliminar el factor racial. Ese es un gran obstáculo en Estados Unidos, el racismo. Dibujando a Obama en rojo, blanco y azul, aunque no sean los habituales rojo, blanco y azul, sigue siendo estadounidense, en lugar de afroamericano. La gente recuerda con mucho cariño ese cartel, y es porque no quieren perder la esperanza. El presidente Mao lo dijo muy claro. No solo controlamos el arma, sino también la pluma. El año en que nací, mi padre fue condenado como enemigo del pueblo y del partido. Y fue enviado a los campos de reeducación más remotos. Yo viví mis primeros 20 años bajo esas condiciones.
Ai Weiwei está considerado el artista político más influyente del mundo. Un crítico valiente e implacable del régimen autoritario chino que hoy vive en el exilio y se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos. El arte funciona como un cáncer en la sociedad comunista. Destruye cada célula individual. Esa es la razón por la que soy considerado la persona más peligrosa para el Estado. Lo que a menudo se borra en los regímenes totalitarios es la idea de quién crea el arte, incluso cuando se trata de carteles propagandísticos. Durante la Revolución Cultural, los carteles fueron creados por artistas individuales, pero se borra su autoría. El Estado se convierte en el único autor. Por eso, el reconocimiento público del artista es en sí mismo un acto político. ¿Cómo pudieron construir escuelas tan mal hechas? ¿Por qué seguían en pie esos costosos rascacielos mientras las escuelas de nuestros hijos se derrumbaban? Entonces empecé a trabajar en Internet y abrí mi blog. ¡Policía! ¡Abra la puerta! ¿Qué hacen? ¡Yo no he hecho nada! ¿Ahora pegan a la gente? ¿Tienen derecho a pegarme? ¿Así es como trabaja la policía? La policía me golpeó y sufrí una hemorragia cerebral. Tiene que esperar aquí, por favor. Tenemos que llevarlo a cuidados intensivos. Nunca imaginé que solo por decir libremente lo que pienso, podría sufrir daños tan graves. Todo arte es propaganda, pero no es la propaganda de un Estado poderoso, sino la propaganda del corazón de un individuo. El poder esencial del arte es su poder subversivo. El arte habla de la libertad. Los nazis usaron para su propaganda todo tipo de arte. Eso resulta evidente en su uso de la arquitectura. Hitler dijo que sus edificios eran palabras hechas de piedra que proclamaban la majestuosidad del Tercer Reich. Ellos eran conscientes del potencial de la propaganda porque eran sensibles al poder del arte. El arte los conmovía y sabían que también podía conmover a otras personas. El arte es una forma muy poderosa de aprovechar las emociones. En el arte hay algo muy unificador y trascendente. El sentimiento de la trascendencia es una de las emociones más poderosas que podemos tener y puede ser muy peligroso. También utilizaron la música, junto con la pintura y las artes visuales, y por supuesto, con la misma importancia, el cine. A Leni Riefenstahl le dieron una oportunidad que pocos directores o cineastas han tenido. Tenía una gran cantidad de dinero a su disposición
Es sin duda una de las películas propagandísticas más impresionantes y eficaces que los nazis hicieron nunca. Riefenstahl se dejó explorar por los nazis e incluso disfrutó de su papel. Pero ella seguía siendo una gran artista y una cineasta magistral. Hay tomas y técnicas de montaje sorprendentemente modernas. Su película, más que un documental o una película convencional de propaganda, es una obra de arte de la propaganda. Era una obra descarada de propaganda, aunque ella nunca lo admitió. El arte al servicio de los nazis no es solo arte inocente, también es propaganda. Cada imagen de Trump es como una revelación. Solo los lados de su cara ya son interesantes. La parte posterior de su cabeza es fantástica y los colores y texturas. Tiene tantas cosas que dibujar. Lástima que sea quien es. Tengo muchos como estos. Este es de cuando ningún abogado quería representarle. Por eso está aquí, en el tribunal, recibiendo los consejos de su letrado, que lleva una bolsa en la cabeza. Aquí está parado, como Marilyn sobre la rejilla del metro. No tengo ni idea de lo que significa. He visto tantas fotos. Guardo sus fotos de las noticias de los periódicos y tengo un archivo enorme. Tengo unas 600 fotos de Trump, 600 en mi ordenador. Es como si estuviera hecho de goma o de pudding. Siempre parece que está a punto de derretirse. Este es un chiste de gordos. Es Trump atascado en un aparato de resonancia en el momento de su reforma sanitaria. Otra de sanidad. Trump en tracción médica. Esto solo fue una excusa para dibujarlo en plan ¡salve! La mitad del tiempo me atormentan las dudas sobre lo que hago. Pero me guste o no, promuevo una visión del mundo. Y como humorista gráfico, no hay nada inocente en lo que hago. Simplemente intento hacer reír y sería capaz de cualquier cosa por una risa. Créeme. Creo que Trump estaría encantado con algunos de mis dibujos, pero sé que no le gustó la portada que hice con el mapa de la palma de su mano, de su manita. Graydon Carter fue el primero que se fijó en las manos pequeñas de Trump. Y la verdad, a mí, en cierto modo, eso me parece propaganda. Forma parte de la propaganda de la sátira porque Trump, bueno, no tiene unas manos tan pequeñas. Quizá estén desproporcionadas con el resto de su cuerpo, pero no es algo en lo que yo me hubiera fijado. Es un chiste genial. Y es entonces cuando siento que la caricatura es una forma de propaganda en sí misma, porque presenta como cierto... Por ejemplo, Napoleón, al parecer, no hacía esto. O Gerald Ford, que se decía era un tipo atlético y no un tonto patoso. Pero los caricaturistas se fijan en un pequeño detalle. Y cuando son muchos los que lo hacen, se convierte en la forma en que se ve a alguien. Y eso es convertir algo que no es cierto en una imagen icónica. Creo que hay un elemento de propaganda en eso. Yo intento provocar una risa. Me gustaría hacer algo divertido. Buscar solo el agravio es diferente y también tiene su lugar, pero es peligroso. El 7 de enero de 2015, unos humoristas gráficos fueron asesinados simplemente por dibujar. Nos atacaron por ser uno de los pocos periódicos, el único, que se opuso abiertamente
a una forma de totalitarismo político que se niega a decir su nombre. 11 personas muertas, 4 más en estado muy grave. Francia está hoy en estado de shock, por lo que sin duda ha sido un ataque terrorista. Cualquier forma de totalitarismo, incluida la religión, detesta el humor. Por eso intentan censurarlo por cualquier medio posible. El humor es un arma. Como puedes observar, si saco muchas portadas, las saco al azar así, todas hablan de la política francesa. Es nuestro tema principal. Así que, cuando dicen que Charlie Hebdo está obsesionado con el Islam, no. Lo único que hacemos es hablar de temas de actualidad, y cuando el Islam y los islamistas se involucran en los temas de actualidad, evidentemente, hablamos de ellos. Y eso nos lleva a la propaganda. El islamismo ha conseguido hacernos creer que cuando atacamos su discurso, estamos atacando a toda una comunidad. Eso es lo que han conseguido. La fe es individual, es personal. La religión es otra cosa. La religión es la organización social y política de la fe. Y como está en la política, podemos criticarla por lo que hace en el sentido político. Debemos poder criticar, atacar, insultar, burlarnos de la religión. Una fotografía es, por definición, una mentira. Es un momento congelado en el tiempo. Ponte allí. No sabemos lo que ha pasado antes, no sabemos lo que pasó después. Y además, tú conoces esa historia a través de mi propia percepción. Pero esa es la cuestión. En eso consiste este trabajo. El trabajo del arte es ser propaganda, es vender algo. Me llamo Tyler Shields y soy director, escritor y fotógrafo, y supongo que mucha gente me considera un provocador. Creo que mucha gente pensó que lo habíamos planeado durante meses y que lo teníamos todo pensado. Ella quería hacer algo con Trump y su estilista dijo, tengo esa peluca, puedo hacer que parezca el pelo de Trump. Y tenían una careta de Trump. Cuando me la enseñaron pensé, es horrible. Solo era una careta mala, como las de Halloween. Pensé, ¿qué podemos hacer con esto? Y me dije, bueno, si la cubrimos con sangre, no se verá. La cubrí con un poco de sangre y cuando lo vi dije, sí, funciona. Y la publiqué en mi página. Yo estaba durmiendo. Cuando me desperté, estaba en TMZ y por todas partes. Vino el FBI y el servicio secreto, toda esa gente. Y entonces, cuando Katy empezó a ver ciertas cosas, me llamó y me dijo, la gente está furiosa conmigo. No sé qué hacer.
Pido disculpas sinceramente. Acabo de ver las reacciones a estas imágenes. Cuando todo el mundo te dice, has hecho esto y tu carrera se terminó, eso asusta a cualquiera. Me equivoqué, cometí un error. Y entonces el presidente publicó un mensaje en Twitter. Y cuando tuiteó sobre esto, el asunto alcanzó un nivel internacional que yo nunca había visto antes, y todo fue orquestado. Al parecer, Fox News y Trump se pusieron de acuerdo para centrar toda la atención sobre el asunto de Kathy y desviar la atención del Acuerdo de París y de otras cosas. Y funcionó. Toda la atención se concentró en esa foto. Fue una maniobra de distracción genial. Todo es propaganda. Todo está pensado para que la rueda del hámster siga girando. Cuanto más caos puedas crear en la prensa, menos verá nadie lo que estás haciendo. Es el mejor truco de magia de la historia. Mira este estúpido tuit por aquí mientras yo jodo todo lo demás por allí. Es genial. Y nunca antes en la historia había existido realmente la capacidad de hacer eso. Obama fue el primer presidente que tuvo redes sociales de todo tipo, ¿verdad? Pero él nunca las utilizó de la forma en la que se usan ahora. Ahora se han convertido en un arma. Facebook es una empresa idealista y optimista. Gracias a su crecimiento, en todo el mundo hay una nueva y poderosa herramienta para mantenerse conectado, para que las voces sean escuchadas y poder crear comunidades y negocios. Facebook, Twitter, Google siempre se han presentado como un terreno de juego neutral. Dicen, compartan sus cosas y que gane lo que resulte más interesante y valioso para la gente, como algo utópico. No hicimos lo suficiente para evitar que esas herramientas se usen para causar daño. No pueden administrar una plataforma con más de 2.000 millones de usuarios. En Myanmar, los discursos de odio en Facebook condujeron a crímenes violentos contra el pueblo rohingya. 650.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares para salvar la vida. Los militares agredieron a las niñas musulmanas rohingya. Querían que desapareciéramos del mundo. Solo hay que mirar a países como Myanmar, donde Facebook, a todos los efectos, es para lo que en realidad la gente usa Internet. Y es un motor para difundir discursos de odio, para planificar el hostigamiento y para, de alguna manera, posibilitar el genocidio. La capacidad de hacer creer a la gente mentiras descaradas parece haber aumentado. La gente siempre ha intentado manipular la opinión pública, pero la capacidad de hacer eso de forma masiva, mediante algoritmos y demás, es nueva. Aunque la propaganda siempre intentó ocultarse, su capacidad para hacerlo en las redes sociales ha aumentado. Se ha sembrado mucha confusión y de muchas maneras por la forma en la que los intelectuales hablan de la verdad. No existe eso de la verdad. Lo escriben los estudiantes universitarios. Estudiantes que nunca han intentado descubrir qué es la verdad dicen de esa manera olímpica. Hay muchas verdades. Se ha producido un debilitamiento filosófico y sociológico del hecho de que intentar establecer la realidad es una disciplina temible. Quizá deberíamos contemplar las lecciones de la historia de la humanidad como un relato admonitorio e intentar alejarnos de los horrores de nuestro pasado.
Pero ¿es realmente posible apoderarse de los iconos de la historia e infundirles un nuevo significado? Esta zona es el área recreativa más importante de Nuremberg. Aquí se celebran conciertos de rock y carreras de automóviles. Todos los años, 150.000 espectadores miran los coches de carreras dar vueltas alrededor del podium de Hitler. Si le prestas mucha atención a la historia, a veces la sensación puede ser asfixiante, pero creo que los coches y el rugido de los motores ahogan la historia. Adolf Hitler dijo que estaba construyendo algo que duraría 1000 años. Hemos recuperado el terreno impidiendo que los edificios nazis se apoderen de él. Este lugar es nuestro. La gente se divierte aquí, es feliz. Dicen, no venimos aquí para pelear o sentir odio. Este solo es un lugar para reunirse y compartir la alegría. Somos una especie altamente social. Conservamos nuestros instintos tribales y tenemos una necesidad profunda de pertenencia que está firmemente arraigada en nuestra evolución. Desde nuestra más temprana existencia, nuestra inclinación a imaginar ficciones colectivas permitió que surgieran grandes civilizaciones y que la humanidad prosperase. Pero también debemos vigilar constantemente estas narrativas con la disciplina de la razón y el escepticismo. Debemos esforzarnos por recuperar la historia allí donde fue borrada, para mantenernos firmes ante el autoritarismo. Combatir a los demagogos con un arsenal de ingenio y humor. Todos debemos ser conscientes de nuestras propias emociones y de cómo pueden ser explotadas de manera malintencionada y manipuladora. No existen las respuestas fáciles, solo la responsabilidad personal. En una democracia importa lo que la gente piense, por lo tanto siempre existirán las guerras de persuasión. Siempre habrá batallas por los corazones y las mentes de los ciudadanos. Eso es lo que significa participar en el autogobierno como sociedad. Las decisiones tienen que ser racionalizadas, tienen que ser explicadas. La propaganda puede ser buena o mala, puede ser una advertencia en una cajetilla de tabaco o puede ser el triunfo de la voluntad. Quizá deberíamos entenderla mejor. Debemos asumir la responsabilidad real de vivir una vida mucho más incómoda, más difícil, poniéndonos a prueba a nosotros mismos, porque eso es lo que realmente importa. Cualquier cosa que satisfaga o tranquilice resultará muy convincente. Es como si la mercancía aquí fuera la esperanza. Y puedes intoxicar a las personas con falsas esperanzas o bien puedes ilusionarlas. Pero lo que se vende, no obstante, es un futuro mejor. Te voy a dejar en una silla de ruedas. Jamás volverás a ser periodista. Las notificaciones se sucedían con mucha velocidad, con mensajes que eran cada vez más violentos. Primero, putita, te encontraremos, te encontraremos. Segundo, vas a morir como Selim. Las redes sociales linchan, juzgan y ajustician sin piedad. Insultos, amenazas, calumnias y odio navegan impunemente cada día con mayor frecuencia. Me ha pasado varias veces que alguien me manda mensajes describiendo cómo me violaría o cómo me mataría para después violar mi cadáver, por ejemplo.
El ciberacoso se cuela por cualquier grieta social y sus víctimas se sienten perseguidas, vulnerables e indefensas. Llegué a pensar en el suicidio porque aquello parecía no tener fin. Cuando vives eso, es muy traumático. Muchas de las personas que participan en esos ataques no son conscientes del daño que hacen y existe un poco el fenómeno de impunidad o del distanciamiento que produce la pantalla. Para los trolls, quienes fabrican y lanzan estas armas de destrucción virtual en el espacio de Internet, coquetear con las redes sociales supone exponerse a la crítica. Ejército de Valek, destruyamos juntos este feminismo. Ahora tu vida está jodida, te voy a machacar. Y no puedo